después las personas que no pudieron, ahí está, para las personas que no pudieron unirse, puedan también acceder a ella. Bueno, mi nombre es Tiare Ceballos Domínguez, @Tiare Esencial. Soy asesora de bienestar de doTERRA. Llegué a esta empresa hace unos 2 o 3 meses aproximadamente. Soy geóloga de profesión, me especialicé en comunicación digital y de ahí he ido migrando todo lo que es el conocimiento de la comunicación digital a lo que es las asesorías de bienestar dentro de doTERRA. Antes que todo, igual es súper importante que sepan cómo llegué yo aquí, porque no es, como alguien dice, no es algo sencillo, no es algo fácil de repente apostar por lo natural cuando toda nuestra vida hemos estado conectados a lo que no es natural. Nos perdemos de ello, nos metemos en medicamentos y, y nos vamos perdiendo un poquito del camino. Entonces yo llegué aquí porque vi en una historia de una amiga que ella estaba trabajando con aceites esenciales. Y también un poco escéptica le pregunté qué tenía ella para ayudar a mejorar el sueño de mi bebé. Entonces ella me mencionó un gran listado de aceites y como uno, insisto, siempre escéptica, siempre perdida, le dije, ya, dame un kit chiquitito, que es el que está ahí justamente en la presentación, que venía una lavanda, un limón y una menta de 5 ml. Cuando yo destapé esos frascos fue pero increíble. El aroma que tienen, que se siente en el ambiente, es pero maravilloso. Entonces comencé a probarlos, la eficacia del limón para relajarnos, perdón, la lavanda para relajarnos, el limón como energizante en la mañana, inhalar unas gotas, la menta para el dolor de cabeza, y dije, ok, necesito más y necesito aprender mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque me enamoré con estos 3 pequeños frascos y a las 2 semanas ya tenía mi kit gigante y decidí hacer el negocio. Pero de eso no les voy a hablar hoy día. Hoy día les voy a hablar netamente del uso de los aceites esenciales en la cocina. Pero lo primero que tenemos que saber es qué son los aceites esenciales. Porque muchas veces vemos distintas marcas, vemos algunas en la farmacia, algunas en las ferias artesanales, en todas partes. Las vemos, pero no sabemos qué son. Entonces, los aceites esenciales básicamente son compuestos químicos concentrados, naturales y muy potentes. Son aquellos que encontramos dentro de las raíces, dentro de las semillas, dentro de las flores, incluso en la corteza de algunos árboles. Entonces, estos aceites esenciales, cada uno tiene una composición química única. Eso es lo que los hace muy importantes. ¿Por qué? Porque cada una de estas composiciones nos entrega beneficios no solamente para el cuerpo, sino que también para la mente. Entonces, todos estos beneficios que puedan tener nuestros aceites esenciales están dados por la química de las sustancias que los componen naturalmente y de manera pura. ¿Cómo los vamos a usar? Los aceites esenciales doTERRA, aquí pueden ver uno de mis frasquitos favoritos, se pueden usar de 3 formas. Se pueden usar de forma tópica, de forma aromática y de forma interna. De forma tópica a través de masajes. Por ejemplo, si tenemos dolor, utilizar un masaje de Deep Blue, un masaje de copaiba. Lo podemos aplicar en áreas específicas y frotarlos. Si tenemos un dolor de cabeza, podemos frotar un par de gotas de menta en las sienes. Podemos agregarlo a las lociones y humectantes para también ir mejorando nuestra piel. Por ejemplo, aquí nos podría servir el limón, nos puede servir la copaiba, nos puede servir el incienso. De manera aromática, como yo lo hice al inicio de esta presentación, aplicando unas gotas en mis manos e inhalando. Inhalando llega en 20 segundos a nuestro organismo. En 2 minutos ya está en el torrente sanguíneo y en 20 minutos está en todo nuestro cuerpo. Lo podemos usar como fragancia personal, porque no solo son aromas que llegan y se van, sino que son aromas que quedan en nosotros. Y también a través de un difusor de aceites esenciales. Importante, ¿cierto?, que este difusor no sea cualquier difusor, sino que también sea un difusor ultrasónico. ¿Para qué?
para que cada una de estas pequeñas partículas que componen el aceite puedan inundar nuestra habitación. De manera interna, los podemos agregar en un vaso de agua para comenzar nuestro día. El limón, la toronja, que más adelante vamos a conversar cómo y por qué funciona. Podemos tomarlo en una cápsula vegetal, porque no todas las personas les puede gustar el sabor. No todos tenemos la misma tolerancia a los distintos sabores, porque todos somos seres únicos y especiales. También podemos poner unas gotas debajo de la lengua. Por ejemplo, la copaiba que he mencionado mucho, la podemos utilizar solamente 2 gotas sublinguales para poder tener un sueño reparador. Aquí me pregunta Franciel, ¿cuántas gotitas basta? 1 a 2 gotitas son suficientes. Y te voy a responder de inmediato por qué. Porque doTERRA es el único mercado que posee la certificación CPTG. ¿Qué significa esto? Es una certificación de pureza y grado terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, en tu frasco de 15 ml, traes 250 gotas aproximadamente de un aceite puro. No es un aceite que tiene agregados sintéticos, no es un aceite que está contaminado con otro tipo de muestras, con otro tipo de elementos, sino que es un aceite 100% puro. Por eso tiene esta certificación. Por lo mismo, son seguros de usar, son eficaces y son económicos. ¿En qué sentido son eficaces? Por ejemplo, la mezcla protectora llamada OnGuard, patentada de doTERRA, es una mezcla que ha mostrado tener una eficacia de un 99% en cuanto a combatir virus en el ambiente. Yo, por ejemplo, ocupo 3 gotas de OnGuard en un pañito húmedo para limpiar el baño. Y así evitamos utilizar, ¿cierto?, el cloro y vamos disminuyendo la carga tóxica dentro de nuestro hogar. También OnGuard lo podemos utilizar en el difusor para ir mejorando nuestras defensas cuando nos sentimos un poco resfriados. Incluso podemos agregar una gotita solamente a nuestro té o a nuestra infusión. Lo que sí hay que tener en consideración es que dentro de lo posible evitar agregarlo cuando el agua está recién hervida. ¿Por qué? Porque al tratarse de aceites, cuando los mezclamos con agua hervida, van perdiendo su eficacia. ¿Y en qué sentido me refiero a económicos? Me refiero a que, por ejemplo, un frasco de menta que posee 250 gotas, cada una de estas gotas me cuesta 96 pesos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un dolor de cabeza, puedo utilizar 1 gota de menta y se me va a pasar el dolor de cabeza con solo 96 pesos. Me puede durar 6 meses, 8 meses. Estos no tienen fecha de vencimiento tampoco. Entonces, lo que nosotros estamos entregando aquí no es un aceite común y corriente, es un aceite puro y certificado. De eso pueden tener certeza. Entonces, a lo que ahora sí queríamos llegar, ¿cierto? Es por qué utilizarlos en la cocina. Entonces, ya conocemos lo que son los aceites esenciales, para qué sirven, ¿cierto? Y cómo los usamos. Ahora, esta presentación está basada en el ebook de Cocinar con Aceites Esenciales que lo encuentran en la Academia Amigas Naturales. La Academia Amigas Naturales es una academia a la que los clientes de doTERRA pueden acceder cuando son clientes o también distribuidores. Pero ese detalle lo dejamos para la próxima semana. Ahora entramos al lleno de esta presentación. ¿Por qué yo decidí cocinar con los aceites esenciales? Y también porque ustedes también deberían cocinar con aceites esenciales. Primero, desde siempre me ha gustado cocinar. Las personas que me conocen saben que yo cocino desde muy pequeño. Los postres nunca han sido lo mío. Me quedan ricos, pero horrorosos. Entonces me dediqué netamente a cocinar almuerzos, cenas y de vez en cuando alguna cosita rica. Entonces, en este proceso de reencontrarme, en este proceso de aprender más, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no investigar cómo puedo aplicar mis aceites esenciales, que son tan maravillosos para muchas cosas, en lo que a mí me apasiona, que es la cocina? Entonces, lo primero que tienen que saber
es que tienen un sabor muy, muy potente. Por ejemplo, en la fotografía vemos una ensalada de lechuga con el aceite de limón. Una gota es suficiente. Yo le puse 3 para probar y me pasé. Entonces, después uno va aprendiendo cómo es lo que tiene que empezar. Entonces, yo les voy a contar después cuál es la técnica para que no les pase eso que uno dice, ¡ay, qué rico! Voy a ponerle unas 3 gotitas. Y 3 gotitas es mucho, es un sabor que inunda el plato. Entonces, otro de las formas de usarlo es que este tiene beneficios a la salud. ¿Qué quiere decir? Estos son seguros, son naturales. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo con mi comida al agregar los aceites esenciales es apoyarla, es fortalecer lo que yo voy a consumir. Beneficios internos tienen los aceites esenciales. Dependiendo del aceite, ¿cierto? Algunos nos sirven para promover una digestión saludable, como Digestem, limpiar nuestro cuerpo, ir eliminando, ¿cierto?, parte de la carga tóxica que tiene nuestro organismo. Apoyamos el funcionamiento saludable de los sistemas, proporcionamos además antioxidantes y otro tipo de beneficios internos. Estos se extraen directamente de fuentes naturales. Por lo tanto, no tienen ingredientes procesados y tampoco tienen ingredientes nocivos. Entonces, estamos hablando de agregar pureza dentro de nuestra alimentación. La FDA presenta una lista que se llama lista GRAS. La lista GRAS es la lista de alimentos reconocidos generalmente como seguros. Dentro de esta lista están todos los aceites esenciales que pueden ver ahí: la albahaca, el hinojo, la manzanilla, la lima, el romero, el pomelo, entre otros. Y eso quiere decir que estos podemos consumirlos. Ahora bien, al igual que otras cosas que nosotros consumimos, los aceites esenciales se ingieren a través del sistema digestivo, ingresan a nuestro torrente sanguíneo y luego pueden ser metabolizados por los órganos. Entonces, nuestro cuerpo los puede procesar, los puede metabolizar. Entonces, cocinar con ellos es una forma sencilla de ir enriqueciendo nuestra alimentación. Pero también es importante saber que no todos los aceites esenciales son seguros. Si bien, como les mencionaba adelante, doTERRA utiliza este proceso de prueba de la certificación de grado terapéutico y de pureza, los aceites cualquiera, por las propiedades intrínsecas que estos tengan, no son seguros para el consumo. Entre ellos, el ciprés, el cedro, el eucalipto, los abetos, el nardo y la cauteria. Ahora, delante yo les mencioné que idealmente los aceites esenciales no lleguen a hervir, que no los agreguemos a una taza de agua, por ejemplo, que está recién hirviendo. ¿Por qué? Porque naturalmente el calor hace que se disipen los aceites esenciales debido al vapor. Entonces, lo ideal y lo recomendable es siempre agregarlos al final de nuestras recetas, dentro de lo posible. Hay algunas que vamos a agregar quizá a mitad de tiempo o al inicio, pero nunca para sofreír, por ejemplo, nunca para freír algo, ¿sí? Si algo se va a llevar a un hervor, que sea a fuego lento, que sea mezclado. Hay aceites que también son considerados como aceites fuertes, donde muy poca cantidad va a ser necesaria. ¿Cuáles son los aceites fuertes? La acacia, el clavo de olor, el tomillo, la canela, el comino y el orégano. ¿A qué se refiere con fuertes? Que inundan mucho el plato. Muchas veces una gota de orégano para una masa de pizza es suficiente. Pero eso siempre va a quedar al criterio de cada persona en que esté cocinando. No existe una única receta para cocinar con los aceites esenciales. Lo que sí se recomienda cuando estamos comenzando en esto de cocinar es la técnica del moldadientes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tomamos un moldadientes,
lo pasamos por aquí, por el agujerito que tiene nuestro frasco, y con este mondadientes revolvemos la comida. Eso es mucho menos de una gota. ¿Eso por qué? Porque tenemos que saber cómo se van tolerando los sabores, cómo vamos integrando el aroma a nuestra preparación. No queremos, ¿cierto?, que una pizza sepa más a orégano que a todos los otros ingredientes. Los aceites esenciales dentro de la cocina se dividen en 5 grupos: los cítricos, las especias, las hierbas, los florales y los mentolados. Comenzando con los cítricos, tenemos la bergamota, pomelo, limón, lima, mandarina y naranja silvestre. Los cítricos se recomienda agregarlos a un smoothie, por ejemplo, agregarlos también dentro de un queque, en una limonada, ¿cierto? Para ir energizando el día. También para darle un sabor distinto. Incluso en algunos cócteles podemos agregarlos libremente. Las especias como la pimienta negra, la acacia, la canela, el cilantro, el jengibre y el hinojo son recomendadas para preparaciones cálidas. ¿Qué es una preparación cálida? Por ejemplo, una carne con una salsa de vino y le agregamos una gota de canela. ¿Por qué ese ejemplo medio extraño? Porque a mí en lo personal me gustan mucho las preparaciones agridulces. El hinojo podemos hacer una crema de zapallo y agregarle media gotita de hinojo con la técnica del moldadientes. ¿Por qué? Porque el hinojo es súper fuerte, súper concentrado. Y también no hay que olvidar que los aceites esenciales, si bien los podemos utilizar en cocina, también los podemos utilizar para otras necesidades. ¿Sí? Las hierbas, como la albahaca, el cilantro, el orégano, la mejorana, que es una variedad de orégano, el romero y el tomillo también para preparaciones cálidas, para agregarlas, por ejemplo, al final de una sopa, al final de una crema o incluso al final de una salsa. Los florales, como la lavanda y el geranio, en dulces, en una galleta de lavanda, por ejemplo, en un queque de lavanda también. Y los mentolados, como las menta y la hierbabuena, en lo personal yo los recomiendo también para una limonada y nunca solos. Por ejemplo, una gota de menta, una gota de limón en al menos 120 ml de agua. Al menos. Porque, insisto, los sabores son fuertes, son sabores que inundan el plato. Y también los podemos mezclar. Podemos tener una menta, una ramita de menta y agregarle una gota también o incluso mezclarla con hierbabuena. ¿Cuál es la idea de utilizar aceites esenciales? Ustedes se preguntarán, claro, pero puedo cocinar yo, puedo hacerme una limonada menta jengibre y listo, ¿cierto? ¿Por qué voy a ocupar una gota de menta y una gota de jengibre en vez de utilizar una patita de jengibre y unas ramas de menta? Entonces, no siempre los tenemos a disposición, ¿cierto? La menta no está todo el año disponible en algunos supermercados o en las huertas de nuestras casas. El jengibre, si bien es mucho más accesible, también hay que tener cuidado con la cantidad que uno le agrega, porque a veces se pasa y como que pica mucho. Entonces, en ese sentido, los aceites esenciales los podemos tener disponibles siempre. ¿Por qué? Porque estos no vencen. Entonces, una gota también siempre es más que suficiente. Y una gota del aceite esencial va a tener la fuerza, va a tener las propiedades que quizá esa misma mata de menta, una mata pequeña. Algunas ideas para cocinar con los aceites esenciales les voy a dejar aquí. Por ejemplo, el queque de toronja. El queque de toronja se prepara con 4 huevos medianos, algunas gotas de toronja, que les voy a explicar pronto porque hay un asterisco, un yogur sin sabor, 2 medidas de azúcar, 3 medidas de harina, una medida de aceite y una cucharada de polvo de hornear. A mí me gusta con 15 gotas de toronja. Yo encuentro que queda maravilloso, que le da un sabor bien fuerte, que es el sabor que a mí me gusta en un queque. Hay quienes lo utilizan con 6 a 7 gotas.
y también les queda muy rico, porque como les decía delante, no hay una sola fórmula para cocinar con los aceites. Revolvemos estos 4 huevos medianos con la batidora y el azúcar, con la medida de la misma tacita de yogur. Entonces, revolvemos los huevos con el azúcar, le agregamos el yogur, le agregamos el aceite y seguimos batiendo a velocidad media. Cuando ya tenemos todo esto integrado, le agregamos las medidas de harina. Cuando ahora sí todo esto está integrado nuevamente, le agregamos una cucharadita de polvo de hornear. En particular, yo siempre recomiendo también precalentar el horno antes de cocinar cualquier cosa, ¿sí? Unos 20 o 30 minutos de cocción dependiendo del horno de cada persona. Incluso cuando cocinamos en horno eléctrico, el tiempo suele ser menor, porque podemos controlar la temperatura, podemos controlar las cantidades, podemos controlar muchos más factores. Una receta muy, pero que muy fácil, una limonada energizante para empezar la mañana. Requiere una gota de limón, o puede ser un limón exprimido también, hojas de menta o una gota de menta y una gota de Metapower. Metapower es una mezcla de aceites esenciales también certificada por doTERRA que nos ayuda a comenzar el día con energía, nos ayuda también a que nosotros podamos controlar esos antojillos del día. También el Metapower nos ayuda dentro de nuestro sistema metabólico, nuestro sistema digestivo. Es una mezcla muy potente para comenzar el día. Y esto lo podemos mezclar con agua gasificada o agua de la llave. Así de simple. Y la tercera receta, que es mi favorita, es el ceviche de hongos. Pueden utilizar cualquier hongo que esté previamente cocido. ¿Sí? Los hongos no se recomienda comerlos crudos o al menos salteados. ¿Sí? Entonces, ocupamos hongos, cebolla morada, palta, mango, porque recuerden que les dije que a mí me encantan los agridulces, cilantro y la leche de tigre. ¿Qué es la leche de tigre? Hay muchos mitos de lo que es la leche de tigre, ¿ah? Pero en general, la leche de tigre es un shot de leche y acá agregamos una gota de aceite esencial de limón, una gota de naranja para que quede agridulce, como es la preparación. Apio, puede ser una o dos hojas de apio o una cucharadita muy pequeña de apio en polvo, una cucharadita pequeña también de jengibre o una gota de aceite de jengibre, un cuarto de corazón de cebolla, sal y pimienta. Entonces, aplicamos la mini pyme ¡pium! Y ahí con eso lo dejamos reposar. Picamos los hongos, picamos la cebolla, picamos la palta, el mango, el cilantro y juntamos todo esto. Lo volvemos a dejar reposar y está listo para servir. Insisto, si quieren comenzar probando los aceites esenciales y les gusta lo agridulce, esta es la receta perfecta. Ahora bien, dentro de lo que es doTERRA, existe un programa llamado Programa de Recompensas por Lealtad, o LLRP. A este LRP pueden acceder tanto los distribuidores como los clientes, ¿sí? Esta semana tenemos activa una promoción que es, puedes, por cualquier compra de 100 puntos, llevan su membresía gratis. Eso quiere decir que podemos escoger nuestros propios aceites, sumar 100 puntos y la membresía va a ser gratis, ¿sí? Este LRP, volviendo un poquito, significa que por cada compra que yo haga, doTERRA me va a mí a beneficiar con un porcentaje de puntos. Y estos puntos yo los puedo utilizar más adelante para poder canjear productos. ¿Por qué se llama recompensa por lealtad? Porque si yo hago una compra un mes, 2 meses, 3 meses,
este porcentaje que me devuelven a mí es de un 10% en puntos. Desde el mes 4 es un 15%. Y si seguimos siendo constantes, hasta un 30%. Entonces, juntamos nuestros puntos y más adelante podemos canjear los productos. Volviendo a la cocina, para quienes quieran comenzar, yo les traje 3 ideas de LRP. La primera es un aceite de bergamota, de lima, de orégano, toronja y limón. Acá tenemos cítricos, tenemos, bueno, la mayoría son cítricos, la verdad. Y tenemos el orégano que es herbal. Pero, por ejemplo, el orégano lo podemos utilizar para cocinar y también lo podemos utilizar si nos duele, por ejemplo, la garganta, si estamos resfriados. El limón lo utilizamos para cocinar, por ejemplo, para una palta con una gota de limón es suficiente. Pero también el limón podemos utilizar una gota en nuestras manos, aromatizarla y comenzar nuestro día con energía. La toronja la podemos utilizar, como les decía antes, en un queque, pero también agregar 1 o 2 gotas a nuestra botella de agua diaria para ir evitando los antojos. Un tecito con bergamota, muy rico también. Y la lima ya es un caso especial, porque la lima es deliciosa. Sirve para mí, para todo. Otra idea de LRP es la cúrcuma, el romero, la lavanda y la hierbabuena. La lavanda nos sirve para cocinar, nos sirve, por ejemplo, para agregarle a la leche, para agregársela a las galletas, pero también podemos agregar una gota de lavanda en nuestras manos para ayudar a relajarnos, una gota de lavanda en cada una de las plantas de los pies para ayudarnos a dormir. La cúrcuma, si le quieren agregar al arroz, basta con 2 gotas para una taza completa. La cúrcuma es es uno de los sabores más fuertes que yo he utilizado en cocina hasta ahora, ¿sí? Independiente de los otros aceites fuertes, para mí la cúrcuma es uno de los más fuertes, ¿sí? Lo bueno es que esta cúrcuma que tiene doTERRA no es necesario que la activemos con pimienta, ¿sí? Por sí sola tiene las propiedades desinflamatorias que posee la cúrcuma. El romero no solamente nos va a servir también para cocinar, por ejemplo, una carne, un pollo, sino que también podemos hacer un spray para ayudarnos a crecer el cabello. Y la última idea de LRP son estos 8 aceites esenciales en formato de 5 ml que prontamente van a estar disponibles como saborizantes de cocina. Estos aceites esenciales son esenciales en la cocina, vale la redundancia, pero también son esenciales en nuestra vida. ¿Por qué? Semjes es la mezcla de aceites esenciales ideal para cuando tenemos dolor de estómago, cuando nos enfermamos, cuando tenemos acidez también. Semjes es una de las mezclas que debería estar en cada una de nuestras casas para ir reemplazando el omeprazol, para ir reemplazando la sal y fruta, ¿cierto? Para todos los que nos pueda hacer mal en nuestra pancita. La naranja para ayudarnos a controlar la ansiedad es súper, súper buena. La menta para el dolor de cabeza y las otras que ya les hablé de antes. Entonces, con toda esta información, les doy a todos y todas las gracias por haber asistido a esta clase. Espero tener más clases a futuro donde ya podamos netamente dedicarnos a cocinar, a hablar de recetas más extendidas, porque esta fue una primera clase introductoria. Entonces, espero que nos encontremos el próximo mes, cuando ya ojalá hayan probado los productos, para que podamos cocinar algunas cositas ricas y hablemos de los beneficios más adelante, también nutricionales que van a tener nuestros aceites esenciales. Si alguien tuviese alguna duda, algún comentario, estoy aquí para responderles. Voy a dejar de grabar por mientras.